Hay personas que pasan años enteros viviendo de pequeñas migajas emocionales creyendo que eso es amor. Se conforman con mensajes vacíos, con promesas que nunca se cumplen, con abrazos fríos y con palabras que suenan bonitas, pero jamás se transforman en hechos. Y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a normalizar el dolor. Empiezan a creer que amar significa esperar, sufrir, aguantar y conformarse. Pero el amor no debería sentirse como una constante necesidad de rogar atención. Lo más triste no es que alguien no sepa amarte. Lo más triste es cuando tú comienzas a aceptar menos de lo que mereces por miedo a quedarte solo. Hay gente que te busca únicamente cuando se siente vacía. Personas que desaparecen cuando todo está bien, pero regresan cuando necesitan compañía, apoyo o cariño. Y tú, por miedo a perderlas, siempre estás disponible. Siempre respondes rápido, siempre perdonas, siempre entiendes. Aunque por dentro estés cansado de sentir que das más de lo que recibes y llega un momento donde el corazón se agota. Porque nadie puede vivir eternamente intentando ganarse un amor que debería darse naturalmente. No naciste para convencer a nadie de quedarse en tu vida. No naciste para competir por atención. No naciste para sentirte insuficiente cada vez que alguien te ignora. Sin embargo, muchas personas terminan destruyéndose emocionalmente intentando ser suficientes para alguien que nunca tuvo intención de valorarlas. Y eso duele. Duele mirar el teléfono esperando un mensaje que no llega. Duele sentir que das todo y aún así nunca eres prioridad. Duele amar a alguien que solo te entrega cariño cuando tiene miedo de perderte, pero nunca cuando realmente debería cuidarte. Pero escucha esto con atención. Quien te ama de verdad no te hace sentir invisible. El verdadero amor no juega contigo emocionalmente. No te llena de dudas todos los días. No desaparece sin explicación. No te hace sentir que debes mendigar tiempo, afecto o respeto. Cuando alguien te ama de verdad, se nota. Cuando alguien solo quiere tenerte cerca por comodidad, también. El problema es que muchas veces te aferras a cualquier pequeña muestra de cariño porque llevas demasiado tiempo sintiéndote vacío por dentro. Entonces una llamada te ilusiona, un mensaje mínimo te emociona, una falsa promesa te hace quedarte otro mes, otro año, otra vida entera esperando un cambio que nunca llega. Y mientras esperas que esa persona te ame correctamente, te vas abandonando a ti mismo, empiezas a justificar cosas que antes jamás habrías permitido. Toleras indiferencia, toleras frialdad. Toleras humillaciones silenciosas y todo porque tienes miedo de aceptar la verdad. Hay personas que nunca van a darte el amor que tú mereces, no porque no tengas valor, sino porque simplemente no saben amar sanamente. Debes entender que no puedes obligar a nadie a elegirte. No puedes hacer que alguien te valore a punta de sacrificios. No puedes sanar con amor a quien disfruta rompiendo corazones. A veces insistes tanto en quedarte porque confundiste apego con amor. Te acostumbraste tanto a sufrir por alguien que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente una relación tranquila. Te acostumbraste a perseguir, a insistir, a esperar. Y cuando alguien te trata bien, hasta te parece extraño porque el dolor se volvió familiar, pero el amor sano no te obliga a perder tu dignidad. No sigas detrás de personas que solo te buscan cuando les conviene. No sigas explicándole tu valor a quien está decidido a no verlo. No sigas vaciándote emocionalmente intentando llenar el corazón de alguien incapaz de corresponderte. Porque mientras más ruegas amor, más te alejas de ti mismo. Y nadie merece vivir sintiéndose una opción temporal en la vida de otra persona. Debes aprender a retirarte de lugares donde no eres amado con sinceridad. Debes dejar de pensar que irte significa perder. A veces alejarte es la única manera de salvar tu paz mental. A veces cerrar una puerta duele, pero quedarte destruye mucho más.
Hay personas que jamás van a cambiar por más amor que les des. Y aceptar eso también es madurar emocionalmente. No puedes seguir cargando relaciones tú solo. El amor real necesita reciprocidad, necesita presencia, necesita cuidado mutuo. Porque una relación donde uno siempre ruega y el otro apenas da migajas, termina convirtiéndose en una prisión emocional. Y tú no naciste para vivir encarcelado en la tristeza. Mírate bien. Has sobrevivido a tantas cosas. Has dado amor incluso cuando estabas roto. Has estado para otros aún cuando nadie estuvo para ti. ¿Y todavía dudas de tu valor? No permitas que la indiferencia de alguien te haga sentir pequeño. El hecho de que alguien no sepa apreciarte no significa que no seas valioso. Simplemente estás entregando tu corazón en el lugar equivocado. Y algún día entenderás que perder a ciertas personas no era una tragedia, era una liberación. Porque cuando finalmente dejas de mendigar amor, recuperas algo mucho más importante, tu dignidad. Y el día que aprendas a elegirte a ti mismo, dejarás de conformarte con migajas emocionales. Ese día entenderás que mereces un amor que no tengas que rogar. Un amor que llegue con paz, no con ansiedad. Un amor que te abrace sin hacerte sentir insuficiente. Pero todo comienza cuando decides dejar de perseguir a quien nunca hizo el esfuerzo de cuidarte. Las heridas emocionales son silenciosas. No siempre se ven en el rostro, pero viven dentro de la mente y del corazón, controlando muchas de las decisiones que tomas, sin que siquiera te des cuenta. Hay personas que creen haber superado su pasado solo porque dejaron de hablar de él. Pero la verdad es que el dolor que no se sana no desaparece. Se transforma en miedo, inseguridad, dependencia y vacío. Y desde ese vacío muchas veces eliges a las personas equivocadas. Por eso hay quienes repiten la misma historia una y otra vez. Cambian los nombres, cambian los rostros, cambian los lugares. Pero el sufrimiento siempre termina siendo parecido. Se enamoran de quien las ignora, se apegan a quien las lastima, se esfuerzan por personas emocionalmente ausentes. Y aunque prometen que esta vez será diferente, el resultado vuelve a romperles el alma. No es casualidad. Cuando alguien no sana sus heridas emocionales, termina buscando amor desde la necesidad y no desde la paz. Y una persona necesitada emocionalmente acepta cosas que una persona sana jamás permitiría. Acepta indiferencia porque tiene miedo de quedarse sola. Acepta mentiras porque teme perder a alguien. Acepta migajas porque en el fondo cree que eso es lo único que merece. Las heridas mal sanadas hacen que confundas intensidad con amor. Por eso te atraen las relaciones caóticas, las personas impredecibles, los vínculos que te hacen sufrir más de lo que te hacen crecer. Porque inconscientemente tu mente se siente familiarizada con el dolor y eso es lo peligroso. Hay personas que crecieron sintiéndose rechazadas y terminan buscando parejas que las rechazan. Personas que vivieron abandono y luego se enamoran de quienes nunca están presentes emocionalmente. Personas que fueron heridas tantas veces que terminan creyendo que amar siempre duele, pero no, el amor sano no debería destruirte. Lo que pasa es que muchas veces intentas sanar a través de otros lo que debiste sanar dentro de ti mismo. Buscas desesperadamente a alguien que llene tus vacíos, que cure tus inseguridades, que te haga sentir suficiente. Y entonces entregas demasiado rápido, demasiado intenso, porque en el fondo no quieres sentir otra vez el abandono que llevas dentro. Pero nadie puede sanar completamente un dolor que tú mismo sigues ignorando. Hay heridas que se disfrazan de orgullo, otras se esconden detrás de una falsa fortaleza. Hay personas que aparentan ser frías porque tienen miedo de volver a sufrir. Otras aparentan necesitar amor todo el tiempo porque nunca aprendieron a sentirse valiosas por sí mismas. Y mientras no enfrentes esas heridas, seguirás eligiendo personas que las hagan más profundas,
porque el corazón roto suele sentirse atraído por aquello que confirma el dolor que ya conoce. Por eso muchas veces te quedas donde no eres feliz, porque una parte de ti cree que debes luchar para merecer amor, porque aprendiste a sobrevivir emocionalmente en medio del sufrimiento, porque te acostumbraste tanto a ser herido que hasta la tranquilidad te parece aburrida. Ahí es donde comienzas a perderte, empiezas a justificar comportamientos que te destruyen. Perdonas faltas de respeto, toleras silencios crueles, soportas desprecios disfrazados de mal carácter. Y aunque algo dentro de ti sabe que mereces más, tus heridas te convencen de que no encontrarás algo mejor. Pero escucha esto con atención. Tus heridas no pueden seguir eligiendo por ti. Debes dejar de buscar personas que reflejen tu dolor y empezar a construir una versión de ti que no necesite sufrir para sentirse amado. Sanar no significa fingir que todo está bien. Sanar significa atreverte a mirar de frente aquello que te rompió. Significa reconocer tus inseguridades, aceptar tus cicatrices emocionales y trabajar en ellas antes de entregar nuevamente tu corazón. Porque si no sanas, terminarás convirtiendo tus heridas en cadenas invisibles. Y esas cadenas te harán depender emocionalmente de quien apenas te da atención. Te harán perseguir personas incapaces de amarte correctamente. Te harán quedarte en lugares donde tu alma se siente cada día más vacía. Hay dolores que cambian completamente la manera en que ves el amor. Una traición puede volverte desconfiado. Un abandono puede hacerte sentir reemplazable. Una humillación puede destruir tu autoestima por años. Y aunque intentes seguir adelante, el miedo sigue viviendo dentro de ti. El problema es que el miedo siempre termina tomando malas decisiones. Porque cuando tienes miedo de perder, te conformas con cualquier cosa. Cuando tienes miedo de estar solo, aceptas relaciones que te destruyen. Cuando no te sientes suficiente, buscas validación en personas equivocadas. Y así el ciclo nunca termina, hasta que un día decides sanar. Sanar duele. Claro que duele, porque implica romper patrones, dejar atrás personas, enfrentar recuerdos y aceptar verdades que habías evitado durante años. Pero también es el inicio de tu libertad emocional, porque una persona sana ya no se enamora solo de palabras bonitas. Aprende a mirar acciones. Aprende a detectar manipulación. Aprende a irse cuando no la valoran. La sanación cambia la forma en que eliges. Ya no buscas a quien te haga sentir ansiedad. Buscas paz. Ya no persigues a quien te ignora. Te acercas a quien te cuida. Ya no necesitas mendigar cariño. Porque descubres que tu valor no depende de cuánto alguien te elija. Eso transforma completamente tu vida, porque cuando sanas, dejas de amar desde las heridas y comienzas a amar desde la dignidad. Entiendes que mereces relaciones sanas, conversaciones sinceras y vínculos donde no tengas que sentirte insuficiente todos los días. Y sobre todo, entiendes algo poderoso. No era que el amor estuviera mal para ti, simplemente estabas intentando encontrarlo mientras todavía sangrabas por dentro. Por eso hoy necesitas dejar de ignorar tu dolor. Necesitas darte tiempo para reconstruirte. Necesitas volver a encontrarte contigo mismo antes de volver a entregar tu corazón. Porque quien sana sus heridas deja de elegir personas que las profundizan y empieza a elegir aquello que realmente le da paz al alma. El amor propio cambia completamente la manera en que permites que otros entren en tu vida. Cuando una persona no se ama, abre la puerta incluso a quienes llegan con malas intenciones. Tolera faltas de respeto, soporta humillaciones silenciosas y se queda en lugares donde su corazón vive triste por miedo a quedarse solo. Pero cuando alguien descubre su valor, algo dentro de él despierta. Empieza a mirar diferente, empieza a poner límites, empieza a entender que no todo el que llega merece quedarse. Y ahí es donde el amor propio se convierte en un filtro
porque ya no aceptas cualquier trato solo por recibir un poco de atención. Ya no te conformas con migajas emocionales. Ya no permites que personas egoístas jueguen con tus sentimientos mientras tú entregas el alma entera. El problema es que muchas personas confunden amor propio con orgullo o egoísmo. Piensan que ponerse primero está mal, que decir esto me lastima es exagerar, que alejarse de alguien tóxico es falta de amor, pero no. Amor propio es saber proteger tu paz emocional antes de que alguien destruya lo poco que te costó reconstruir. Hay personas que solo llegan para consumir tu energía. Personas que detectan tus inseguridades y las usan para controlarte. Personas que saben exactamente cuánto dar para mantenerte enganchado emocionalmente sin jamás comprometerse de verdad contigo. Y mientras no tengas amor propio, caerás una y otra vez en sus juegos. Porque quien no se ama suele conformarse con cualquier cosa que se parezca al amor. Por eso muchas veces justificas lo injustificable. Dices, tal vez está confundido, quizás cambiará, seguro tuvo un mal día, y así pasas meses, incluso años, perdonando heridas que lentamente van apagando tu autoestima, hasta que un día ya no te reconoces, te conviertes en alguien inseguro, ansioso, emocionalmente agotado. Empiezas a dudar de tu valor porque entregaste demasiado a personas incapaces de cuidarte. Y lo peor es que muchas veces sigues quedándote, esperando que algún día te amen como tú amas. Pero escucha esto, nadie que realmente te ama disfruta viendo cómo te rompes. Quien te ama no juega con tu tranquilidad emocional. No desaparece cada vez que las cosas se ponen serias. No te hace sentir insuficiente para luego regresar cuando tiene miedo de perderte. Las personas que solo quieren herirte siempre buscan a quienes no saben poner límites. Buscan corazones nobles, personas sensibles, gente acostumbrada a soportarlo todo por amor, porque saben que alguien con baja autoestima permanecerá incluso después del daño. Por eso el amor propio incomoda tanto a quienes quieren manipularte, porque cuando aprendes a valorarte, dejas de reaccionar ante migajas, dejas de perseguir, dejas de rogar atención. Ya no aceptas llamadas a medianoche de alguien que te ignora todo el día. Ya no celebras esfuerzos mínimos como si fueran pruebas gigantes de amor. El amor propio te enseña a observar acciones y no solo palabras. Eso cambia todo, porque las palabras pueden mentir, pero las acciones siempre muestran la verdad. Hay personas que dicen, te amo, mientras te destruyen emocionalmente. Personas que prometen quedarse mientras te hacen sentir solo todos los días. Personas que hablan bonito, pero jamás hacen lo necesario para cuidarte. Y cuando no tienes amor propio, te aferras a las palabras, porque necesitas creer que algún día cambiarán. Pero cuando aprendes a amarte, entiendes que el amor real no debería confundirte constantemente. El amor sano da paz, da estabilidad, da seguridad emocional. No te hace vivir con ansiedad esperando un mensaje. No te hace sentir miedo cada vez que alguien se aleja un poco. No te obliga a sacrificar tu dignidad para mantener una relación. Hay personas que entran a tu vida solo para enseñarte cuánto necesitas aprender a elegirte a ti mismo. Y aunque duela aceptarlo, algunas heridas llegaron para despertarte. Porque a veces el dolor tiene una misión, enseñarte lo que nunca más debes permitir. Y el amor propio nace exactamente ahí. Nace el día que te cansas de sufrir por personas que nunca hicieron el esfuerzo de cuidarte. Nace cuando entiendes que mereces algo más que excusas, algo más que promesas vacías, algo más que amores a medias. Ese día comienzas a cambiar, empiezas a alejarte de conversaciones que drenan tu energía. Dejas de insistir donde claramente no eres prioridad. Aprendes a guardar silencio en lugar de perseguir explicaciones de quien no piensa darte claridad. Y poco a poco recuperas tu poder emocional.
Porque el amor propio no consiste en creer que eres perfecto. Consiste en saber que incluso con tus heridas mereces respeto, tranquilidad y amor sincero. Consiste en entender que no tienes que destruirte intentando salvar relaciones que solo te consumen. Hay personas que jamás entenderán tu valor porque están demasiado ocupadas utilizándote. Y debes aceptar que no puedes cambiar a quien no quiere amar correctamente. A veces el acto más grande de amor propio es irte. Irte aunque todavía ames, irte aunque duela, irte aunque una parte de ti quiera quedarse. Porque quedarte en lugares donde constantemente te rompen termina destruyendo tu alma lentamente. Y nadie vale tanto como para perderte completamente a ti mismo. Debes aprender que tu paz mental tiene valor, que tu estabilidad emocional importa, que tu corazón merece descansar de tantas decepciones. El amor propio actúa como un filtro porque comienza a expulsar de tu vida todo aquello que no está alineado con lo que mereces. Ya no toleras manipulación, ya no aceptas indiferencia disfrazada de amor, ya no permites que cualquiera tenga acceso a tu corazón y eso no te vuelve frío, te vuelve consciente. Consciente de que no puedes seguir salvando personas mientras tú te ahogas emocionalmente. Consciente de que mereces reciprocidad. Consciente de que el amor nunca debería hacerte sentir pequeño. El día que aprendas a amarte de verdad, dejarás de atraer personas que solo vienen a herirte. Porque quienes buscan manipular, controlar o destruir siempre se sienten incómodos frente a alguien que conoce su valor. Y ahí entenderás algo poderoso. El amor propio no solo te ayuda a sanar, también te protege de volver a romperte por las mismas personas de siempre. Muchas personas pasan la vida entera esperando ser valoradas por otros mientras, en silencio, se destruyen a sí mismas todos los días. Buscan amor afuera, aprobación afuera, reconocimiento afuera, pero dentro de ellas existe una voz constante que las humilla, las minimiza y les recuerda todo aquello que creen no tener. Y aunque sonrían frente al mundo, por dentro viven peleando contra sí mismas. Ese es el problema más grande de alguien que ha olvidado su valor. Termina convirtiéndose en su propio enemigo, porque no importa cuántas personas intenten quererte, si tú mismo no aprendes a verte con amor, siempre sentirás que no es suficiente. Siempre pensarás que te van a abandonar, que alguien es mejor que tú o que en cualquier momento dejarán de elegirte. Y desde ese miedo comienzas a destruirte lentamente. Te comparas con todos, te criticas por todo, te culpas incluso por cosas que no son tu responsabilidad. Te hablas de una manera tan cruel que jamás permitirías que otra persona te hablara así. Pero como esa voz vive dentro de ti, te acostumbraste a escucharla. Hay personas que aparentan ser fuertes, pero en realidad llevan años sintiéndose insuficientes. Personas que sonríen mientras por dentro creen que no merecen ser amadas. Personas que viven intentando agradarle a todos, porque en el fondo sienten que si dejan de esforzarse, nadie se quedará y eso termina afectando todas sus relaciones. Porque cuando tú mismo no te valoras, empiezas a aceptar menos de lo que mereces. Toleras indiferencia porque piensas que es normal. Aguantas humillaciones porque tienes miedo de perder a alguien. Perdonas cosas imperdonables porque en el fondo crees que no encontrarás algo mejor. El problema nunca fue solamente cómo te trataron los demás. El problema también fue cuánto tiempo permitiste que te trataran mal mientras tú seguías destruyéndote por dentro. Hay heridas emocionales que te hacen sentir reemplazable. Hay experiencias que rompen tanto tu autoestima que comienzas a pensar que debes luchar demasiado para que alguien te ame. Entonces das de más, haces de más, soportas de más, porque tienes miedo de no ser suficiente. Pero escucha esto con atención. No puedes construir relaciones sanas mientras sigas odiando la persona que eres.
porque tarde o temprano tus inseguridades terminarán hablando más fuerte que el amor que alguien quiera darte. La persona que se siente vacía siempre necesitará validación constante. Siempre tendrá miedo de ser abandonada. Siempre dudará incluso cuando la amen sinceramente. Y eso no sucede porque sea débil. Sucede porque lleva demasiado tiempo destruyéndose emocionalmente. Debes entender algo importante. La manera en que te hablas a ti mismo influye en todo lo que permites en tu vida. Si constantemente piensas que no vales nada, terminarás aceptando personas que te tratan como si no valieras nada. Si crees que debes conformarte con poco, atraerás relaciones donde apenas recibes migajas emocionales. Porque el mundo muchas veces termina tratándote como tú permites que te traten. No, esto no significa que merecías las heridas que te hicieron. Nadie merece ser traicionado, ignorado o humillado. Pero sí significa que llega un momento donde debes dejar de seguir participando en tu propia destrucción emocional. Debes dejar de repetir frases como, no soy suficiente. Nadie se queda, siempre arruino todo. Porque mientras más repites esas palabras, más las conviertes en tu realidad. Hay personas que llevan años castigándose por errores del pasado. No se perdonan, no avanzan. Siguen viviendo atrapadas en la culpa, recordando constantemente aquello que salió mal. Y mientras hacen eso, se olvidan completamente de reconocer todo lo bueno que también existe dentro de ellas. Te has enfocado tanto en tus defectos que olvidaste mirar tu valor. Olvidaste reconocer tu capacidad de amar, tu nobleza, tu esfuerzo, las veces que seguiste adelante aún estando roto. Olvidaste todo lo que has sobrevivido y mientras tú te destruyes mentalmente, esperas que alguien más venga a reconstruirte. Pero nadie puede salvar a una persona que todos los días se está hundiendo sola. Debes aprender a tratarte con más compasión. Debes dejar de exigirte perfección para sentirte digno de amor, porque nadie es perfecto. Todos tenemos heridas, errores, inseguridades y cicatrices emocionales. Eso no te hace menos valioso. El problema es que has permitido que tus fracasos hablen más fuerte que tus virtudes. Y así, poco a poco empezaste a verte únicamente desde tus carencias. Por eso muchas veces te conformas con relaciones mediocres. Porque alguien que no se ama suele sentirse agradecido incluso por el mínimo cariño que recibe. Y ahí empiezas a perderte. Comienzas a vivir pendiente de la aprobación de otros. Tu felicidad depende de cómo te tratan, de si responden tus mensajes, de si te buscan o te eligen. Y cuando alguien se aleja, sientes que el mundo se derrumba porque construiste tu valor sobre la aceptación ajena. Pero tu valor no puede depender de quién decide quedarse o irse. Tu valor ya existe incluso cuando alguien no sabe verlo. Debes dejar de castigarte por no ser perfecto. Debes dejar de hablarte como si fueras un fracaso. Porque la persona que pasa años destruyéndose internamente termina agotada emocionalmente y vulnerable frente a cualquiera que le dé un poco de atención. Y tú mereces algo mejor que vivir mendigando amor mientras te abandonas a ti mismo. Empieza a cambiar la forma en que te miras. Reconoce tu esfuerzo. Reconoce tus heridas sin convertirlas en una condena eterna. Aprende a perdonarte por aquello que no supiste hacer mejor en el pasado. Porque sanar también significa dejar de pelear contigo mismo. Y el día que realmente aprendas a valorarte, algo cambiará dentro de ti. Ya no aceptarás cualquier trato, ya no rogarás amor, ya no permitirás que alguien venga a apagar la luz que tanto te costó recuperar, porque finalmente entenderás algo poderoso. No puedes esperar que otros te vean como alguien valioso, mientras tú sigues tratándote como si no valieras nada. Todo comienza cuando decides dejar de destruirte y empiezas por primera vez a elegirte a ti mismo. Hay personas que amas profundamente, pero que al mismo tiempo destruyen tu tranquilidad emocional.
Personas cuya presencia te llena de ansiedad más que de paz. Personas que un día te hacen sentir importante y al siguiente te hacen sentir completamente invisible. Y aunque el corazón sabe que quedarse duele, el miedo a soltar muchas veces duele todavía más. Por eso tanta gente permanece donde ya no es feliz. Se quedan por costumbre, por apego, por miedo a empezar de nuevo. Porque una parte de ellos todavía guarda esperanza de que algún día todo cambie. Y mientras esperan ese cambio, se van rompiendo lentamente por dentro. Lo más difícil no siempre es aceptar que alguien te lastimó. Lo más difícil es aceptar que, aunque lo amas, también te está destruyendo, porque hay amores que no sanan. Hay relaciones que poco a poco te consumen la autoestima, la paz mental y hasta las ganas de sonreír. Y aún así sigues aferrándote porque recuerdas cómo era al principio, porque extrañas los momentos buenos, porque quieres creer que esa persona todavía puede volver a ser quien un día conociste. Pero debes entender algo doloroso. No puedes seguir enamorado únicamente de los recuerdos. Hay personas que cambian, personas que dejan de cuidar tu corazón, personas que comienzan a darte menos de lo que mereces mientras tú sigues entregándolo todo. Y el problema es que cuando amas demasiado, muchas veces soportas cosas que jamás imaginaste tolerar. Empiezas a justificar silencios, indiferencia, desprecios, ausencias y mentiras. Te convences de que todo mejorará. Aguantas un poco más, perdona otra vez, espera otro cambio que nunca llega. Y así pasan los meses, a veces pasan años, hasta que un día te miras al espejo y descubres que ya no eres la misma persona. La tristeza te agotó, la ansiedad te consumió, las lágrimas se volvieron costumbre. Y aún así sigues pensando que tal vez el problema eres tú, pero no. El amor no debería destruir tu salud emocional. Quien realmente te ama no disfruta viéndote sufrir, no juega con tus sentimientos, no te hace sentir inseguro constantemente, no desaparece cada vez que más lo necesitas. Y aunque duele aceptarlo, hay personas que simplemente no saben amar sanamente. El problema es que muchas veces te aferras porque tienes miedo de quedarte solo. Crees que perder a esa persona sería el fin del mundo. Crees que jamás volverás a amar igual. Entonces prefieres seguir en una relación que te rompe el alma antes que enfrentar el vacío de comenzar de nuevo. Pero escucha esto con atención. La soledad jamás será tan destructiva como quedarte donde diariamente te apagan. Hay personas que lentamente destruyen tu autoestima. Te hacen dudar de tu valor. Te hacen sentir difícil de amar. Y como tú ya estás emocionalmente cansado, terminas creyendo todo eso, empiezas a conformarte con migajas emocionales, celebras pequeños momentos de cariño como si fueran pruebas enormes de amor. Te emocionas cuando te responden un mensaje después de ignorarte por días. Te aferras a mínimos esfuerzos porque en el fondo tienes miedo de perder incluso eso. Y sin darte cuenta, normalizas el sufrimiento. Pero amar no debería sentirse como una batalla constante para que alguien te elija. El verdadero amor da tranquilidad, da estabilidad, da seguridad emocional. No te obliga a vivir con miedo, ansiedad o incertidumbre todos los días. A veces debes aceptar que alguien puede ser importante para ti y aún así no ser bueno para tu vida. Y esa verdad duele muchísimo, duele porque soltar no significa dejar de sentir, no significa borrar recuerdos, no significa apagar el amor de un día para otro. Soltar significa entender que hay vínculos que ya no pueden seguir destruyéndote. Hay personas que quieres con toda el alma, pero cuya presencia te rompe más de lo que te construye. Y quedarte solo por amor termina convirtiéndose en una forma silenciosa de traicionarte a ti mismo. Porque cada vez que permites que alguien te lastime, repetidamente una parte de ti comienza a perderse, pierdes paz, pierdes dignidad, pierdes confianza, pierdes la versión feliz de ti mismo,
y nadie vale tanto como para perderte completamente. Debes aprender a elegirte incluso cuando el corazón quiere quedarse. Debes entender que el amor propio también se demuestra alejándote de aquello que te está destruyendo emocionalmente. Sí, soltar duele, claro que duele. Duele despertar y no escribirle, duele acostumbrarte a su ausencia, duele aceptar que la historia no terminó como soñabas, duele imaginar tu vida sin esa persona. Pero hay dolores que sanan y hay relaciones que destruyen lentamente hasta dejarte vacío por dentro. Debes aprender la diferencia. A veces Dios aleja personas porque tú jamás habrías tenido la fuerza para irte por tu cuenta. A veces el final de una relación no es un castigo, sino una oportunidad para salvarte emocionalmente. Porque algunas personas llegan a tu vida para enseñarte lo que no debes volver a permitir. Y aunque ahora no lo entiendas, un día agradecerás haber soltado aquello que tanto te estaba rompiendo. Te darás cuenta de cuánto te estabas apagando. Entenderás que vivías sobreviviendo emocionalmente mientras llamabas amor a tu sufrimiento. Descubrirás que merecías mucho más de lo que estabas aceptando. Pero primero necesitas tener el valor de irte, el valor de cerrar puertas aunque todavía ames, el valor de dejar de insistir donde claramente no eres prioridad, el valor de poner fin a ciclos que solo siguen lastimándote. Porque sanar comienza cuando dejas de aferrarte a quien te rompe el alma. El día que finalmente sueltes, recuperarás algo mucho más importante que esa relación. Te recuperarás a ti mismo. Volverás a respirar tranquilo. Volverás a dormir sin ansiedad. Volverás a sentir paz en el corazón. Y poco a poco entenderás que perder a ciertas personas no era perder amor, era perder dolor disfrazado de amor. Entonces mirarás atrás y comprenderás algo poderoso. A veces el acto más grande de amor propio no es luchar por alguien, sino el día que realmente aprendas a amarte, tu vida comenzará a cambiar desde adentro. No porque el mundo se vuelva perfecto de repente, sino porque tú dejarás de permitir cosas que antes destruían tu paz. Cambiará la manera en que te hablas, la manera en que eliges a las personas que te rodean y la forma en que enfrentas el dolor. Porque cuando una persona descubre su verdadero valor, deja de vivir mendigando amor, atención y aprobación. Y ese cambio lo transforma todo. Muchas personas pasan años enteros buscando afuera lo que solamente pueden encontrar dentro de sí mismas. Buscan que alguien las complete, las salve o les dé el amor que ellas mismas no saben darse. Y por eso terminan dependiendo emocionalmente de quienes apenas les ofrecen migajas. Dentro el amor propio cambia esa necesidad. Porque el día que te ames de verdad, dejarás de perseguir a quien no hace ningún esfuerzo por quedarse. Ya no sentirás la urgencia de convencer a nadie de tu valor. Ya no vivirás esperando mensajes para sentirte importante. Ya no necesitarás rogar cariño para sentirte amado. Ese día entenderás que tu valor no depende de quién te elige o de quién decide irse. Esa es una de las libertades más poderosas que alguien puede experimentar. Porque cuando no te amas, cualquier rechazo te destruye. Cualquier ausencia te hace sentir insuficiente. Cualquier crítica se convierte en una herida profunda. Pero cuando empiezas a valorarte, descubres que la opinión de otros ya no tiene el poder de definir quién eres. Empiezas a vivir con más paz. Ya no te conformas con relaciones vacías. Ya no toleras faltas de respeto. Ya no permites que alguien juegue con tu estabilidad emocional porque entiendes algo importante. El amor sano jamás debería obligarte a perderte a ti mismo. Hay personas que viven tan acostumbradas al dolor que creen que sufrir es parte normal del amor. Piensan que amar es aguantar indiferencia, ansiedad, inseguridad y decepciones constantes. Pero eso no es amor. Eso es apego emocional. Miedo a estar solo y falta de amor propio. Y mientras no aprendas a elegirte,
Seguirás permitiendo que otros decidan cuánto vales. El día que te ames de verdad, dejarás de aceptar migajas emocionales. Ya no celebrarás esfuerzos mínimos como si fueran enormes demostraciones de cariño. Ya no te quedarás donde claramente no eres prioridad, porque finalmente entenderás que mereces reciprocidad. Mereces personas que te cuiden sin que tengas que rogar. Mereces vínculos donde exista tranquilidad y no confusión constante. Mereces relaciones que sumen paz y no ansiedad. Y todo eso comienza el día que decides dejar de abandonarte a ti mismo, porque muchas veces el problema no es que otros no te amen. El problema es que tú llevas años olvidándote de ti por intentar salvar relaciones, agradar personas o llenar vacíos emocionales. Te acostumbraste tanto a poner a otros primero que terminaste dejando tu propia felicidad en último lugar. Pero llega un momento donde el alma se cansa de perseguir, se cansa de llorar, se cansa de esperar cambios que nunca llegan. Y ahí es donde nace la transformación. El amor propio aparece cuando entiendes que ya sufriste demasiado por personas que jamás hicieron lo mismo por ti. Cuando descubres que seguir insistiendo donde no eres valorado solo sigue destruyendo tu autoestima, entonces empiezas a poner límites. Y aunque al principio da miedo, poco a poco entiendes que los límites no alejan a quien te ama de verdad, solo alejan a quien estaba cómodo aprovechándose de ti. El día que te ames de verdad, también cambiará la forma en que enfrentas la soledad. Dejarás de verla como un castigo. Comprenderás que estar solo no significa estar vacío. A veces la soledad es el lugar donde finalmente puedes escucharte, sanar y reconstruirte lejos de personas que constantemente te lastimaban. Porque hay compañías que destruyen mucho más que la soledad y cuando aprendes eso, ya no aceptas cualquier presencia solo para no sentirte solo. Empiezas a elegir mejor, empiezas a proteger tu energía, empiezas a cuidar tu corazón y entonces sucede algo increíble. Las personas equivocadas comienzan a irse, no porque tú cambiaste para mal, sino porque ya no toleras lo que antes soportabas. Ya no eres fácil de manipular, ya no reaccionas ante migajas emocionales, ya no permites que cualquiera tenga acceso a tu paz mental. Y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a verte disponible incluso cuando te destruían. Pero mientras algunos se alejan, algo más importante ocurre. Empiezas a encontrarte contigo mismo. Vuelves a disfrutar tu vida, vuelves a sentir tranquilidad, vuelves a dormir sin ansiedad, vuelves a mirarte al espejo sin despreciarte. Porque finalmente entiendes que mereces el mismo amor que siempre dabas a otros. El amor propio no significa pensar que eres perfecto. Significa aceptarte incluso con heridas, errores y cicatrices emocionales. Significa dejar de castigarte por el pasado. Significa hablarte con más compasión y tratarte con la misma paciencia que tienes para los demás. Y cuando haces eso, tu vida cambia completamente. Porque la gente empieza a tratarte diferente cuando tú mismo comienzas a valorarte diferente. Tu energía cambia, tus decisiones cambian, tu manera de amar cambia. Ya no amas desde la desesperación, amas desde la dignidad, ya no buscas llenar vacíos, buscas compartir paz, ya no dependes emocionalmente de quien apenas te da atención. Y entonces descubres algo poderoso. El amor propio no solo sana tu corazón, también transforma todo lo que atraes a tu vida. Porque cuando aprendes a amarte de verdad, dejas de correr detrás de lo que te rompe y empiezas a acercarte a lo que te da paz. Y ese día, aunque todavía existan problemas, heridas o dificultades, todo cambia dentro de ti. Porque por primera vez en mucho tiempo ya no te estás abandonando a ti mismo en la fuerza para dejarlo ir.
Todos queremos una vida mejor. Queremos más felicidad, más éxito, más paz y más propósito. Sin embargo, muchas personas intentan cambiar sus circunstancias sin darse cuenta de que el verdadero cambio comienza en un lugar mucho más profundo, la mente. Tu vida actual es, en gran medida, el resultado de los pensamientos que has alimentado durante años. Si quieres transformar tu realidad, primero debes transformar tu forma de pensar. Imagina por un momento que cada pensamiento que pasa por tu mente es una semilla. Algunas semillas producen confianza, esperanza, disciplina y crecimiento. Otras producen miedo, inseguridad, duda y frustración. Lo que determines cultivar día tras día terminará convirtiéndose en la realidad que experimentas. Aunque muchas personas creen que su vida está definida únicamente por las circunstancias externas, la verdad es que gran parte de lo que vivimos es el resultado de la forma en que pensamos, interpretamos y reaccionamos ante esas circunstancias. Cada acción comienza con un pensamiento. Antes de que una persona construya una empresa, primero imagina la posibilidad de crearla. Antes de que un atleta gane una competencia, primero cree que puede lograrlo. Antes de que alguien transforme su vida, primero debe aceptar mentalmente que el cambio es posible. Todo logro humano, grande o pequeño, nace en la mente antes de manifestarse en el mundo real. Por eso, comprender el poder de nuestros pensamientos es uno de los pasos más importantes para construir una vida mejor. Muchas personas pasan años diciendo frases como no soy capaz, nunca tendré éxito, no soy lo suficientemente bueno, siempre me pasa lo mismo. Lo preocupante no es solo que digan esas palabras, sino que terminan creyéndolas. Cuando una persona repite constantemente pensamientos negativos, comienza a actuar de acuerdo con ellos. Si alguien cree que va a fracasar, probablemente evitará tomar riesgos. Si cree que no merece cosas buenas, rechazará oportunidades. Si cree que nunca cambiará, dejará de intentarlo. Sin darse cuenta, crea una realidad que confirma exactamente aquello que pensaba. La mente funciona como un filtro. Cada día suceden cientos de cosas a nuestro alrededor, pero nuestra atención se enfoca en aquello que coincide con nuestras creencias. Una persona optimista y una persona pesimista pueden vivir exactamente la misma situación y obtener conclusiones completamente diferentes. Mientras una ve una oportunidad para aprender y crecer, la otra ve una razón para rendirse. La diferencia no está necesariamente en la situación, sino en la manera de interpretarla. Esto no significa que debamos ignorar los problemas o fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa que tenemos el poder de elegir nuestra perspectiva. Podemos decidir si una dificultad será una excusa para detenernos o una oportunidad para fortalecernos. Podemos elegir si un fracaso será el final de nuestra historia o una lección que nos prepare para el próximo intento. Piensa en las personas que admiras. Aquellas que lograron superar obstáculos enormes, construir algo extraordinario o alcanzar metas que parecían imposibles. Lo más probable es que hayan enfrentado desafíos similares o incluso mayores que los tuyos. La diferencia fue que se negaron a permitir que las circunstancias definieran su identidad. Mantuvieron pensamientos alineados con sus objetivos, incluso cuando la realidad parecía indicar lo contrario. Creyeron antes de ver los resultados. La confianza tampoco aparece por accidente. Es el resultado de pensamientos repetidos. Una persona segura de sí misma no es alguien que nunca siente miedo, sino alguien que ha entrenado su mente para enfocarse más en sus posibilidades que en sus limitaciones. Cuando aprendes a controlar tus pensamientos, comienzas a desarrollar una fortaleza interior que no depende de la aprobación de los demás ni de las condiciones externas. Muchas veces subestimamos el impacto de los pensamientos cotidianos.
Creemos que solo las grandes decisiones cambian nuestra vida, pero en realidad son las pequeñas ideas repetidas diariamente las que terminan moldeando nuestro destino. Si cada mañana te levantas pensando que el día será terrible, es probable que busques inconscientemente razones para confirmar esa expectativa. Si te levantas creyendo que puedes avanzar, aprender y mejorar, también comenzarás a encontrar evidencias que respalden esa visión. Nuestros pensamientos también influyen en nuestras emociones. Lo que sentimos generalmente es una respuesta a lo que pensamos. Si interpretas una situación como una amenaza, sentirás ansiedad. Si la interpretas como una oportunidad, sentirás motivación. Por eso es tan importante vigilar el diálogo interno. La calidad de tus pensamientos determina en gran medida la calidad de tus emociones. Y la calidad de tus emociones influye en la calidad de tus decisiones. Además, nuestros pensamientos afectan directamente nuestros hábitos. Cuando una persona piensa constantemente que merece una vida mejor, suele desarrollar hábitos que la acercan a esa meta. Estudia más, trabaja con mayor disciplina, cuida su salud y administra mejor su tiempo. En cambio, cuando alguien está convencido de que nada cambiará, pierde la motivación para actuar. Poco a poco, sus hábitos refuerzan la realidad que teme vivir. Existe una gran diferencia entre vivir reaccionando a la vida y vivir diseñando la vida. Quienes reaccionan constantemente permiten que los acontecimientos externos controlen su estado mental. Si reciben una mala noticia, se derrumban. Si enfrentan una crítica, abandonan sus sueños. Si encuentran un obstáculo, dejan de avanzar. Pero quienes diseñan su vida entienden que su mayor poder está en controlar su respuesta ante cada situación. No pueden controlar todo lo que ocurre, pero sí pueden controlar cómo piensan acerca de ello. Es importante recordar que cambiar los pensamientos no sucede de la noche a la mañana. La mente desarrolla patrones durante años. Algunas creencias negativas se forman desde la infancia, otras nacen de experiencias dolorosas o fracasos repetidos. Sin embargo, cualquier pensamiento puede ser reemplazado por otro más útil y constructivo. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse y aprender nuevas formas de pensar. Cada vez que eliges conscientemente un pensamiento mejor, estás fortaleciendo una nueva mentalidad. Por eso es fundamental prestar atención a las palabras que utilizas cuando hablas contigo mismo. Habla de tus posibilidades más que de tus limitaciones. En lugar de decir, no puedo, pregúntate, ¿cómo puedo? En lugar de enfocarte en lo que te falta, enfócate en lo que puedes desarrollar. En lugar de repetir tus fracasos, recuerda las veces que lograste superar dificultades. La forma en que te hablas tiene un impacto profundo en la forma en que vives. La realidad que experimentas mañana comienza con los pensamientos que eliges hoy. Tus pensamientos influyen en tus emociones influyen en tus acciones crean hábitos y tus hábitos construyen tu destino. Todo está conectado. Por eso, si deseas transformar tu vida, debes comenzar transformando tu mente. Nunca olvides que dentro de ti existe un poder extraordinario. Cada pensamiento positivo, cada creencia fortalecedora y cada visión de un futuro mejor tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. No permitas que la duda, el miedo o la negatividad ocupen el espacio que pertenece a la fe, la confianza y la determinación. La vida que sueñas no comienza cuando cambian las circunstancias, comienza cuando cambian tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos cambian, tu realidad comienza a transformarse de maneras que jamás imaginaste posible. Existe una batalla silenciosa que ocurre todos los días dentro de la mente de cada persona. No se ve, no se escucha desde afuera y muchas veces pasa desapercibida incluso para quien la está viviendo. Es la batalla entre la voz que impulsa y la voz que limita. La voz que inspira confianza y la voz que alimenta el miedo.
La voz que dice puedes hacerlo y la que susurra constantemente no eres suficiente. Aunque muchas personas creen que los mayores obstáculos de la vida son externos, la realidad es que algunos de los más grandes enemigos se encuentran dentro de nuestra propia mente. La voz negativa tiene una característica muy particular. Suele sonar como si dijera la verdad. No grita ni se presenta como un enemigo evidente. Aparece disfrazada de lógica, de prudencia o de experiencia. Dice cosas como: no lo intentes porque vas a fracasar. No hables porque te van a juzgar. No sueñes demasiado porque terminarás decepcionado. No eres tan inteligente como los demás. No tienes lo necesario para triunfar. Con el tiempo, si estas ideas se repiten constantemente, comienzan a aparecer hechos cuando en realidad son solo pensamientos. Muchas personas pasan años escuchando esa voz sin cuestionarla. Se acostumbran tanto a ella que terminan aceptándola como de su identidad. Dejan de perseguir oportunidades porque creen que no las merecen. Renuncian a sus metas antes de comenzar porque asumen que no tienen posibilidades de éxito. Evitan nuevos desafíos porque temen equivocarse. Lo más triste es que no fracasan por falta de capacidad, sino porque permitieron que una voz negativa definiera sus límites. La mente es extremadamente poderosa. Aquello que escuchas repetidamente termina influyendo en lo que crees. Y aquello que crees influye en cómo actúas. Si una persona se repite constantemente que es incapaz, comenzará a comportarse como alguien incapaz. Si cree que nunca tendrá éxito, probablemente evitará tomar las acciones necesarias para lograrlo. No porque sea imposible alcanzar sus objetivos, sino porque su propia mente la convenció de que no vale la pena intentarlo. Uno de los grandes problemas de la voz negativa es que suele estar basada en experiencias pasadas. Quizás alguien intentó algo y fracasó una vez. Tal vez cometió errores, recibió críticas o enfrentó una decepción importante. Entonces la mente toma ese evento aislado y lo convierte en una conclusión permanente. Un fracaso se transforma en siempre fracaso. Un rechazo se convierte en nadie me valora. Un error se convierte en soy un fracaso. Sin embargo, una experiencia no define una identidad. Cometer errores no significa ser un error. Fallar en algo no significa ser un fracasado. Las personas más exitosas del mundo también han enfrentado dudas, críticas y derrotas. La diferencia es que aprendieron a no permitir que esas experiencias controlaran su diálogo interno. Entendieron que el fracaso es un evento, no una persona. Comprendieron que una derrota puede ser temporal, pero una mentalidad derrotista puede durar toda la vida si no se combate. Eliminar la voz negativa no significa ignorar la realidad ni fingir que todo es perfecto. Significa aprender a distinguir entre una crítica constructiva y una creencia destructiva. Significa reconocer cuándo un pensamiento está ayudándote a crecer y cuándo simplemente está alimentando tus miedos. No todos los pensamientos merecen ser escuchados. No todas las ideas que aparecen en tu mente son ciertas. Por eso es tan importante desarrollar la capacidad de cuestionar tus propios pensamientos. Cuando una voz interior diga, no puedes hacerlo, pregúntate, ¿realmente es cierto? Cuando diga, nunca cambiarás, recuerda todas las veces que has aprendido algo nuevo o superado dificultades. Cuando diga, no eres suficiente, analiza las evidencias reales en lugar de aceptar automáticamente esa afirmación. Muchas veces descubrirás que la voz negativa no tiene fundamento sólido. Simplemente está repitiendo viejas inseguridades. Otro aspecto importante es entender que las palabras tienen poder. La forma en que te hablas a ti mismo influye directamente en tu confianza y en tu motivación. Si constantemente utilizas expresiones negativas para describirte, terminarás creyéndolas. Por eso es necesario reemplazar conscientemente ese lenguaje destructivo por uno más saludable.
En lugar de decir no puedo, intenta decir todavía estoy aprendiendo. En lugar de decir siempre fracaso, prueba con puedo mejorar. En lugar de decir no soy capaz, recuerda que toda habilidad puede desarrollarse con práctica y esfuerzo. La voz negativa también suele alimentarse de las comparaciones. Vivimos en una época donde es fácil observar los logros de otras personas y sentir que estamos quedándonos atrás. Sin embargo, compararte constantemente con los demás es una de las maneras más rápidas de destruir tu confianza. Cada persona tiene una historia diferente, un ritmo diferente y desafíos diferentes. Comparar tu proceso con el resultado de alguien más solo genera frustración innecesaria. Tu verdadera competencia no es con otras personas, sino con la versión de ti mismo que existía ayer. Además, es importante prestar atención al entorno que te rodea. Las personas con las que convives pueden influir enormemente en tu diálogo interno. Si constantemente escuchas mensajes de derrota, pesimismo y crítica, será mucho más difícil mantener una mentalidad positiva. Por el contrario, cuando te rodeas de personas que creen en el crecimiento, la disciplina y las posibilidades, tu mente comienza a adoptar una perspectiva más saludable. El entorno no determina tu destino, pero sí puede influir en la dirección de tus pensamientos. También es fundamental recordar que la confianza no aparece mágicamente. Se construye a través de pequeñas victorias diarias. Cada vez que haces algo que pensabas que no podía hacer, debilitas la voz negativa. Cada vez que enfrentas un miedo, desarrollas más confianza. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces tu autoestima. La mejor manera de silenciar la duda es acumular evidencia de que eres capaz de avanzar. Muchas personas esperan sentirse seguras antes de actuar. Sin embargo, la mayoría de las veces ocurre exactamente lo contrario. La seguridad llega después de la acción. Esperar a que desaparezca el miedo para comenzar puede significar esperar toda la vida. Los grandes cambios ocurren cuando decides actuar a pesar de las dudas. Cada paso que das demuestra a tu mente que eres más fuerte de lo que creías. Debes comprender que no puedes evitar que aparezcan pensamientos negativos de vez en cuando. Todos los seres humanos experimentan momentos de inseguridad, miedo o incertidumbre. La diferencia está en cuánto poder decides darles. Un pensamiento negativo puede aparecer en tu mente sin tu permiso, pero quedarse y controlar tu vida depende de la atención que le otorgues. No eres responsable de cada pensamiento que surge, pero sí eres responsable de cuáles decides alimentar. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que no tienes que obedecer cada pensamiento que aparece en tu mente. Puedes observarlo, analizarlo y decidir si merece tu atención. Puedes elegir creer en tus posibilidades en lugar de tus temores. Puedes decidir avanzar aunque la duda intente detenerte. Puedes construir una mentalidad más fuerte que cualquier obstáculo externo. La voz negativa ha detenido sueños, proyectos, relaciones y oportunidades durante generaciones. Ha convencido a personas talentosas de que no eran suficientes. Ha mantenido a individuos extraordinarios viviendo muy por debajo de su potencial. Pero esa voz no tiene la última palabra. Tú tienes la capacidad de decidir qué pensamientos dominarán tu mente. Cada día tienes una elección. Puedes seguir escuchando las viejas historias que limitan tu crecimiento o puedes comenzar a escribir una nueva historia. Una historia basada en la confianza, la determinación y la esperanza. Una historia donde tus errores se convierten en lecciones, tus desafíos en oportunidades y tus dudas en combustible para crecer. Porque el momento en que dejas de creer en la voz negativa que te detiene es el momento en que comienzas a descubrir la verdadera fuerza que siempre ha existido dentro de ti. La manera en que observas el mundo determina, en gran medida, la manera en que experimentas tu vida.
Dos personas pueden enfrentarse exactamente a la misma situación y obtener resultados completamente diferentes. Una puede ver una barrera imposible de superar, mientras que la otra puede identificar una oportunidad para aprender, crecer y avanzar. La diferencia no siempre está en los recursos que poseen, en su nivel de inteligencia o en las circunstancias que enfrentan. Muchas veces la diferencia se encuentra en el enfoque de su mente. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Puede concentrarse en los problemas o en las soluciones. Puede enfocarse en las limitaciones o en las posibilidades. Puede quedarse atrapada en el miedo o impulsarse hacia la acción. Lo que decides observar con más frecuencia termina influyendo en tus emociones, en tus decisiones y en tu futuro. Por eso, aprender a enfocar la mente en las posibilidades es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Muchas personas viven observando únicamente aquello que les falta. Se enfocan en los obstáculos que encuentran en el camino, en los errores que han cometido, en los recursos que no poseen o en las oportunidades que perdieron. Sin darse cuenta, entrenan su mente para detectar problemas constantemente. Cuanto más practican esta forma de pensar, más difícil les resulta reconocer las oportunidades que tienen frente a ellos. Es como si llevaran unos lentes que solo les permiten ver dificultades. Cuando una persona desarrolla el hábito de enfocarse exclusivamente en lo negativo, comienza a convencerse de que su situación es permanente. Cree que las cosas nunca cambiarán, que sus metas son inalcanzables y que cualquier esfuerzo será inútil. Poco a poco pierde la motivación, la energía y la confianza necesarias para avanzar. Lo más peligroso es que muchas veces no fracasa porque las posibilidades no existan, sino porque dejó de buscarlas. Por otro lado, quienes aprenden a enfocarse en las posibilidades desarrollan una mentalidad completamente diferente. No ignoran los problemas, ni viven desconectados de la realidad. Reconocen los desafíos, pero se niegan a permitir que esos desafíos definan su futuro. En lugar de preguntarse constantemente por qué algo salió mal, se preguntan qué pueden aprender de la experiencia. En lugar de concentrarse únicamente en lo que perdieron, buscan identificar lo que todavía pueden construir. La historia está llena de ejemplos de personas que lograron cosas extraordinarias porque fueron capaces de ver posibilidades donde otros solo veían obstáculos. Muchos inventos revolucionarios nacieron porque alguien se negó a aceptar las limitaciones existentes. Muchas empresas exitosas surgieron durante momentos de crisis. Muchos líderes transformaron sus vidas después de atravesar situaciones extremadamente difíciles. Lo que tenían en común no era una vida perfecta ni una ausencia de problemas. Lo que compartían era la capacidad de mantener la vista fija en las posibilidades. Cada desafío contiene una oportunidad escondida. A veces esa oportunidad es una lección, otras veces es una nueva habilidad que puedes desarrollar. En ocasiones es una puerta que se abre después de que otra se ha cerrado. Sin embargo, para encontrarla debes estar dispuesto a mirar más allá de la dificultad inmediata. Si toda tu atención está concentrada en el problema, difícilmente podrás reconocer la solución. La vida rara vez avanza exactamente como la planeamos. Habrá momentos en los que las circunstancias cambien inesperadamente. Habrá decepciones, errores, pérdidas y obstáculos. Pero incluso en esos momentos difíciles existe la posibilidad de crecer. Cada experiencia puede enseñarte algo valioso si estás dispuesto a aprender. Cada fracaso puede prepararte para un éxito futuro si decides extraer una lección en lugar de rendirte. Una de las razones por las que muchas personas tienen dificultades para enfocarse en las posibilidades es porque el miedo ocupa demasiado espacio en su mente. El miedo les muestra todo lo que podría salir mal.
Les presenta escenarios negativos una y otra vez. Les convence de que es más seguro permanecer donde están que intentar algo nuevo. Aunque el miedo es una emoción natural, no debe convertirse en el director de tu vida. Si permites que el miedo tome todas las decisiones, terminarás renunciando a muchas oportunidades antes incluso de explorarlas. Las posibilidades suelen encontrarse fuera de la zona de comodidad. Crecer implica entrar en territorios desconocidos. Aprender algo nuevo requiere aceptar que al principio no serás experto. Perseguir una meta importante implica correr el riesgo de cometer errores. Sin embargo, la mayoría de los logros significativos de la vida se encuentran precisamente al otro lado de esos riesgos. Las personas que avanzan no son aquellas que nunca sienten miedo, sino aquellas que continúan moviéndose a pesar de él. También es importante comprender que el enfoque mental funciona como un entrenamiento. Cuanto más practiques encontrar posibilidades, más natural se volverá. Al principio puede requerir esfuerzo consciente. Tendrás que obligarte a buscar soluciones cuando tu mente quiera enfocarse únicamente en los problemas. Tendrás que recordar tus fortalezas cuando aparezcan las dudas. Tendrás que elegir la esperanza cuando el pesimismo intente dominar tus pensamientos. Pero con el tiempo, esta forma de pensar se convertirá en un hábito poderoso. Una excelente manera de entrenar esta mentalidad es cambiar las preguntas que te haces diariamente. Muchas personas preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre tengo problemas? ¿Por qué nunca tengo suerte? Estas preguntas generan respuestas negativas porque dirigen la atención hacia las dificultades. En cambio, preguntas como, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué oportunidad existe aquí? ¿Cuál es el siguiente paso que puedo dar? Orientan la mente hacia el crecimiento y la acción. Las posibilidades también aumentan cuando desarrollas una actitud de aprendizaje constante. Una mente cerrada ve límites, una mente abierta ve opciones. Cuando estás dispuesto a aprender nuevas habilidades, escuchar nuevas ideas y considerar diferentes perspectivas, amplías enormemente tus oportunidades. Muchas veces la solución a un problema no aparece porque la persona está demasiado enfocada en una sola forma de pensar. La flexibilidad mental permite descubrir caminos que antes parecían invisibles. Otro aspecto fundamental es rodearte de influencias positivas. Las personas con las que pasas tiempo tienen un impacto significativo en tu forma de pensar. Si constantemente escuchas mensajes de derrota y pesimismo, será más difícil mantener una mentalidad orientada a las posibilidades. Por el contrario, cuando te rodeas de personas que buscan soluciones, que creen en el crecimiento y que enfrentan los desafíos con determinación, comienzas a adoptar una perspectiva similar. Además, enfocarte en las posibilidades no significa esperar pasivamente a que algo bueno suceda. Significa actuar. Las oportunidades rara vez producen resultados por sí solas. Deben ser aprovechadas mediante decisiones y acciones concretas. Una mentalidad positiva sin acción se convierte en simple ilusión, pero una mentalidad enfocada en las posibilidades, combinada con esfuerzo constante, puede producir transformaciones extraordinarias. Cada día ofrece nuevas oportunidades para crecer, mejorar y acercarte a tus metas. Algunas serán evidentes y otras estarán ocultas detrás de desafíos inesperados. Lo importante es mantener una actitud que te permita reconocerlas. Cuando entrenas tu mente para buscar posibilidades, desarrollas una visión más amplia de la vida. Comienzas a notar recursos que antes ignorabas. Descubres capacidades que no sabías que tenías. Encuentras caminos donde antes solo veías obstáculos. Nunca subestimes el poder de una mente enfocada en las posibilidades. Las circunstancias pueden cambiar, los desafíos pueden aparecer y los planes pueden modificarse,
pero mientras conserves la capacidad de buscar oportunidades, siempre tendrás una forma de avanzar. Tu futuro no depende únicamente de lo que ocurre a tu alrededor. También depende de aquello en lo que eliges concentrarte. Y cuando eliges enfocar tu mente en las posibilidades, abres la puerta a un mundo mucho más grande de crecimiento, esperanza y transformación. La mente humana es uno de los recursos más poderosos que existen. Es el lugar donde nacen las ideas, se toman las decisiones, se construyen los sueños y se define gran parte del rumbo de nuestra vida. Sin embargo, muchas personas prestan más atención a lo que comen físicamente que a lo que consumen mentalmente. Se preocupan por alimentar su cuerpo con los nutrientes adecuados, pero permiten que su mente se llene diariamente de negatividad, miedo, críticas, distracciones y pensamientos destructivos. Lo que muchas veces olvidamos es que la calidad de nuestra vida está profundamente relacionada con la calidad de aquello que permitimos entrar en nuestra mente. Así como el cuerpo refleja los hábitos alimenticios que mantenemos durante años, la mente refleja el contenido que consumimos de manera constante. Cada conversación que escuchas, cada libro que lees, cada video que observas, cada persona con la que compartes tiempo y cada pensamiento que repites deja una huella en tu forma de pensar. Poco a poco, esas influencias construyen creencias, moldean actitudes y determinan cómo enfrentas los desafíos de la vida. Muchas personas desean tener más confianza, más disciplina, más motivación y una actitud más positiva. Sin embargo, continúan alimentando su mente con contenidos que generan exactamente lo contrario. Pasan horas escuchando mensajes negativos, rodeándose de personas pesimistas o consumiendo información que aumenta la ansiedad y el miedo. Después se preguntan por qué les resulta tan difícil mantener una mentalidad fuerte. La respuesta es sencilla. La mente produce en gran medida aquello con lo que es alimentada. Imagina por un momento un jardín. Si plantas semillas saludables y las cuidas diariamente, con el tiempo crecerán flores hermosas y árboles fuertes. Pero si descuidas ese jardín y permites que las malas hierbas se extiendan libremente, terminarán ocupando el espacio que debería estar destinado al crecimiento. La mente funciona de una manera muy similar. Los pensamientos positivos, las ideas constructivas y el conocimiento valioso son semillas que producen crecimiento. La negatividad constante, el resentimiento y el miedo son malas hierbas que pueden apoderarse del terreno si no se controlan. Uno de los mayores desafíos de nuestra época es la enorme cantidad de información que recibimos diariamente. Nunca antes las personas habían estado tan expuestas a noticias, opiniones, imágenes y contenido de todo tipo. Aunque esto ofrece grandes oportunidades de aprendizaje, también implica una gran responsabilidad. No todo lo que está disponible merece ocupar espacio en tu mente. Debes aprender a seleccionar cuidadosamente aquello que consumes, porque cada influencia contribuye a moldear tu forma de pensar. Las noticias negativas, por ejemplo, pueden ser necesarias para mantenerse informado, pero cuando se consumen en exceso pueden generar una percepción distorsionada de la realidad. Si una persona pasa horas cada día enfocándose únicamente en tragedias, conflictos y problemas, es probable que termine creyendo que el mundo está completamente fuera de control. Su mente comenzará a vivir en un estado constante de preocupación. Esto no significa ignorar la realidad, sino encontrar un equilibrio saludable entre estar informado y proteger la paz mental. Las personas que te rodean también desempeñan un papel fundamental en la alimentación de tu mente. Cada conversación tiene el potencial de elevarte o desgastarte. Hay personas que constantemente hablan de soluciones, crecimiento, aprendizaje y oportunidades. Después de pasar tiempo con ellas, te sientes inspirado y motivado.
Pero también existen personas que viven atrapadas en la queja, la crítica y el pesimismo. Después de escucharlas durante largos periodos, es fácil sentir agotamiento emocional y pérdida de entusiasmo. Esto no significa que debas alejarte de todos los que enfrentan dificultades o tienen momentos difíciles. Significa que debes ser consciente de la influencia que ciertas actitudes tienen sobre tu mentalidad. Las personas más exitosas suelen cuidar cuidadosamente su entorno porque entienden que las influencias repetidas terminan convirtiéndose en hábitos de pensamiento. Los libros representan otra de las formas más poderosas de alimentar la mente correctamente.